Queremos darles la bienvenida a este espacio de encuentro virtual para pensar juntos acerca de la protección de la salud mental en el contexto de la pandemia del coronavirus. Esta es una iniciativa que pensamos desde el colectivo del doctorado para poder compartir y pensar juntos de manera dialógica en este momento de tanta incertidumbre sobre la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos. Si bien estamos en un escenario de aislamiento preventivo obligatorio, muchas y muchos de los que se están conectando están trabajando en los territorios cotidianamente, muchos tienen, digamos, tareas de gestión y también están trabajando en los territorios, así como en los movimientos sociales, y muchos otros desde la academia forman recursos humanos. Entonces, en este momento, para generar espacios de encuentro, de acompañamiento solidario, pensamos semanalmente realizar algún tipo de evento de manera virtual. Pensamos para esta primera vez invitar a nuestro profesor del doctorado, que es Víctor Aparicio Basualdi, quien desde el inicio del doctorado es quien vino desarrollando los contenidos respecto a estas temáticas. Víctor vive en España y muy amablemente puso toda su disposición para poder compartir toda su importante experiencia que tiene en esta temática. Entonces, este primer espacio virtual de encuentro que hacemos y que es un desafío para poder juntos sobrellevar este difícil momento, Víctor va a ser quien nos dé una primera presentación respecto a esta temática. Víctor es español, con lo cual vamos a tener una especie de conocimiento global respecto a la pandemia. Yo les quiero contar un poco cómo pensamos la metodología de este encuentro, que al ser el primero es un poco inédito, pero la idea sería que primero Víctor haga su presentación y luego abramos a la posibilidad de intervenciones, que les pedimos que no sean de más de 2 o 3 minutos. Esas intervenciones les pedimos que todos tienen una manito, digamos, en la barra de herramientas, que pongan esta mano, y en función de esto, Gisela Cardoso, Tom Rudd y Valeria Bocio, que son, digamos, del equipo del doctorado que está colaborando con esto, va a hacer un listado y vamos a ir dando la palabra y luego Víctor va a ir respondiendo. Un poco esto para centrar cuál va a ser nuestra metodología. Bueno, les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación. Para nosotros es importante en este momento donde claramente en nuestro continente van a profundizarse las desigualdades y vamos a tener un alto nivel de sufrimiento, poder contar con este espacio para pensar juntos. Así que le vamos a dar la palabra y con todo nuestro agradecimiento a Víctor, que como yo ya conté, tiene una amplia experiencia. Víctor es psiquiatra, es magíster, es PhD, es profesor de nuestro doctorado desde hace muchos años, es miembro del International Scientific Committee del Lisbon Institute of Global Mental Health, es ex asesor subregional de salud mental de OPS-OMS para el Caribe, Latinoamérica y México, y es ex jefe del Servicio de Psiquiatría del Servicio de Salud del Principado de Asturias, y nos habla desde España. Buenas tardes, Víctor, muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes, muchas gracias, Alejandra. Me alegro de estar otra vez con los compañeros y compañeras de la Universidad de Lanús. Es un placer siempre poder estar, aunque sea en esta ocasión online, en otras ocasiones ha sido presencial. Entre otras cosas, buenas tardes. Yo he retirado un poco todos los sonidos que tengo alrededor para poder hacer la presentación lo mejor posible, pero a las 8 de la tarde, son las 7 de la tarde aquí, a las 8 de la tarde es el aplauso que todos los días la gente desde las ventanas hacemos un poco en solidaridad con todos los que nos están ayudando. Por lo tanto, si todavía a las 8 estamos, que espero que sí estemos hablando y oyen aplausos, realmente son los aplausos de los vecinos de mi casa que estarán haciendo ese acto solidario como todos los días. Bueno, a partir de aquí,
como les ha dicho Alejandra, entre los trabajos que he realizado, uno de ellos fue trabajar en la región de las Américas 6 años como asesor de salud mental en esa zona del continente, y eso me permitió conocer y participar en bastantes emergencias humanitarias, ¿no? Como pudo ser el terremoto de Chile, el terremoto de Haití, inundaciones en El Salvador o en Panamá, etcétera. Pero también en dos procesos más cercanos al actual. Uno fue la epidemia H1N1 en México, y otro ha sido ya posterior en África a participar en la epidemia del ébola en Guinea-Conakry en el 2015, siempre en el campo de la salud mental y el apoyo psicosocial. Digo esto porque hoy vamos a hablar de la pandemia del coronavirus y en algún momento yo haré comparaciones con las otras dos, sobre todo epidemias. También es cierto que puede haber alguna conexión que haga con las emergencias humanitarias, y por eso quería contextualizar mi presentación. Vamos a ver si paso. Estoy intentando pasar y no sé. Me dijo Tom que iba a ser fácil, pero no lo veo yo. Discúlpeme, doctor. Sí, es que no veo que pase la diapositiva. No sé si es que no lo puedo hacer. Que primero en la diapositiva y después utilice las teclas. ¿Perdón? Clique primero en la diapositiva. Vale, gracias. Sí, ya está. Vale. Bueno, primero vamos a ver un poco los aspectos generales de esta protección a la salud mental. En varios documentos, digo esto porque al margen de la presentación, ustedes seguro que tienen ya referencias de diversos documentos que se hacen sobre estos temas. Yo fundamentalmente me voy a centrar más en documentos de la Organización Panamericana de la Salud, porque una de las cosas que se está diciendo y recomendando es que las referencias a instrumentos de trabajo de salud mental, apoyo psicosocial o de otros aspectos, vayamos siempre a fuentes oficiales o de los ministerios de salud de los países o de la OMS. ¿Por qué esto? Porque hay muchas fuentes en este momento de información sobre este tema, muchas seguro que son fiables porque son de profesionales cualificados, pero también hay fuentes no fiables y eso a veces puede generar confusión. Por eso la referencia que ustedes pueden ver en la página de OMS o de OPS es fuentes oficiales del país o fuentes oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en estas fuentes en general se está utilizando este término de salud mental y apoyo psicosocial con ese acrónimo que es el SMAPS. Lo utilizó ya esta guía del sistema interagencial, donde participa no solo la OMS, sino otras agencias de Naciones Unidas, como UNICEF, etcétera, y grandes agencias internacionales de cooperación, grandes ONGs, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Cruz Roja, etcétera. Bueno, este Comité Permanente Interagencial ha sacado guías también de salud mental y apoyo psicosocial, y sobre todo utiliza mucho este acrónimo para definir eso, es decir, qué cosas podemos hacer para proteger y promover el bienestar psicosocial y prevenir o tratar los aspectos de salud mental. Por tanto, es un término que lo vamos a poder ver en parte de los documentos que veamos. Muy bien. Las emergencias humanitarias no son iguales. El término sí, pero no son iguales. Dependen de diferentes contextos. Como saben, además, una emergencia humanitaria siempre tiene una característica. Sobrepasa, diríamos, a la vida normal de un territorio, de un país. Supera los sistemas que tenemos de control de nuestra vida cotidiana. Sea una epidemia, sea un terremoto, sea un tsunami, sea un conflicto civil armado, lo que sea. Supera, diríamos, nuestra vida cotidiana y aquellos aspectos que nos rigen esa vida cotidiana, ¿no? Por lo tanto, sí que el contexto va a marcar mucho cómo es una emergencia humanitaria. Fíjense un poco en esta emergencia actual de la pandemia, comparado, por ejemplo, con la epidemia de la H1N1 o del ébola, es que no tiene más mortalidad
que la del ébola. En el ébola, como saben, más o menos alrededor del 50% de las personas que se contagiaron del ébola murieron. No se contagiaron mucho, fueron superior a 20 y pico mil personas en el grupo de los 3 países del Golfo de Guinea, ¿no? De Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona. En esos 3 países es donde se produjo el gran foco, o algún país más que tuvo casos, pero el gran foco. Por lo tanto, la mortalidad fue mucho más alta del ébola que en esta pandemia, que estamos alrededor a nivel mundial del 4 al 5%. Varían un poco las cifras porque saben que todos los días se están acumulando las cifras del conjunto de los países, ¿no? Para la región de las Américas está como en el 1.5 aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, a nivel de mortalidad hay diferencia entre unas epidemias y otras, ¿no? Lo que sí que es importante es que, consideraciones generales, es que debemos, siempre que vamos a una emergencia, observar, evaluar, escuchar. Bueno, uno dice, pues eso es muy fácil, ¿no? Observar, evaluar y escuchar. Miren, aunque parezca fácil, en las emergencias humanitarias uno se encuentra con las cosas más variopintas. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en Kosovo, después del conflicto civil de Serbia, por ejemplo, estábamos con la Organización Mundial de Salud montando la atención de salud mental comunitaria de Kosovo, que como saben era una provincia serbia y por lo tanto tenía una estructura muy débil. Y recuerdo que nos encontramos, porque además nos encontramos varias veces, con una norteamericana que pertenecía a una organización dedicada al estrés postraumático, que cada vez que nos veía nos decía si teníamos algún caso de estrés postraumático. Y siempre que nos encontramos, siempre dijimos que no, nosotros estamos trabajando una serie de técnicos europeos en el montaje de toda esta organización con algunos profesionales de salud mental y la verdad, no habíamos tenido ocasión de que alguien nos dijera que había un... Podría haberlo, nadie dice que no, pero no lo veíamos. Y esto lo digo porque si se fijan, observar, evaluar y escuchar. Aquella persona no había ido a observar, evaluar y a escuchar, sino había ido con su mochila de que pertenecía a una asociación de estrés postraumático, venía con sus instrumentos y venía a buscar estrés postraumático y ayudar. Pero parece ser que posiblemente la comunidad necesitaba en aquel momento ser observada, evaluada y escuchada porque igual las necesidades eran otras. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no deben predominar las expectativas e intereses de los equipos de emergencia, sino las expectativas e intereses de los ciudadanos. Y por último, no deben prevalecer los intereses políticos a los de la población. Saben ustedes, en esta en concreto, en esta pandemia, bueno, en todo el mundo, más o menos se lleva la misma línea de actuación, se haya hecho más preventivamente o menos preventivamente, ¿no? Por ejemplo, sí que hay una diferencia entre países con más desarrollo que países con menos desarrollo. Los países con menos desarrollo tienen, curiosamente, más experiencia en las emergencias humanitarias y, por lo tanto, saben tomar medidas más rápidamente porque también se ven más débiles. Hablábamos el otro día, teníamos un tema con OPS y estaban personas de varios países de Centroamérica y comentaba que ellos habían comenzado mucho antes el estado de alarma o de alerta porque saben que si avanza mucho la epidemia, sus servicios sanitarios no pueden soportar la presión que van a tener, como ha ocurrido en Italia o en España o en China. Por ejemplo, El Salvador decretó el estado de alerta sin que hubiera ningún caso en el país. Y ha habido algunos países que han comenzado la alerta con 1 o 2 casos. Bueno, es una manera de enfrentarse al problema. Pero fuera de que todos los países saben que hay que hacer medidas, entre ellas el confinamiento, en esta pandemia es una cosa que ya hemos aprendido, curiosamente, hemos visto que hay un país muy grande de Latinoamérica, que es Brasil, cuyo presidente ha negado la situación que estamos viviendo diciendo que esto es una gripecilla, ¿no? Y lógicamente, posiblemente están prevaleciendo ahí intereses políticos respecto a los intereses de la población. Bueno, estoy poniendo estos ejemplos un poco para que podamos ir avanzando. Bueno, vamos a ver ahora qué elementos son claves en la emergencia
humanitaria. Uno, la magnitud del evento. Ya les hablaba yo de la tasa de mortalidad. Si se fijan en la pandemia, la tasa de mortalidad no es muy alta. Es algo más alta que en la gripe, pero no es muy alta. ¿Qué diferencia tenemos respecto al ébola o a la gripe? Si se han fijado, es la extensión de la epidemia. En este momento la OMS calcula que está ya en 208 países o territorios. ¿Cómo se ha difundido por todo el mundo? Es decir, esa capacidad que tiene el virus de reproducirse tan rápidamente, que en eso es superior a la gripe, ¿no? Y si se fijan, en esta pandemia, fíjense los países que están siendo más afectados. Si se fijan en los datos generales, China, Italia, España, Estados Unidos, Alemania, Francia. Es decir, países con economías potentes, pero con una gran movilidad de su población y parte de ellos países que tienen el mayor nivel de turismo del mundo. Es decir, es una pandemia que un virus que se reproduce de manera muy rápida, pero a la vez ha necesitado poblaciones que se mueven también muy rápidas en el mundo. Y han sido, lógicamente, en países fuertes económicamente, pero con gran movilidad de la población y entre ellas también con turismo muy potente. Si se fijan en este momento, ¿cuál es el grado de vulnerabilidad? Sí que aquí vuelve a haber algunas diferencias. La epidemia de México de la H1N1 del 2009, cuando se producen los epidemias, que en ese momento los datos de mortalidad del país habían acrecentado con el grupo de población de mediana edad, 40 años, 30 años, 40 años, 50 años, y les llamó la atención ese aumento de la mortalidad relacionado con aparentemente la gripe, hasta que se dan cuenta de que es una gripe diferente. Es decir, afectó a aquella población y ahí entró el gran miedo, el gran pánico, porque era población joven, se pensaba que el virus tenía una gran virulencia y que lógicamente si se extendía podía crear gran mortalidad. Bueno, todo aquello también después disminuyó porque se fomentó que la gente que tuviera gripe fuera rápidamente a los servicios sanitarios. Concretamente México colocó todo el país abierto a que cualquier ciudadano pudiera acceder a las urgencias de los hospitales del país y eso disminuyó rápidamente la mortalidad. Sin embargo, en esta pandemia vamos a ver que la población más vulnerable no está en ese grupo de población joven, está en el grupo de población mayor de 65 años. Pero respecto a la magnitud del evento, voy a volver a lo de la población vulnerable. La magnitud del evento, ya les he hablado de la mortalidad y la expansión, pero esta pandemia, por su expansión e inicialmente por haber entrado y haber afectado de manera importante a países de economías productivas potentes, que ha producido efectos económicos desastrosos que además se están globalizando, porque lógicamente está disminuyendo la actividad económica, está disminuyendo el intercambio económico y todo eso está provocando en los países crecimientos importantes de desempleo y lógicamente de pérdida de salarios y de riqueza. Junto a eso, ¿qué tenemos? Pues volvemos a tener lo que hemos tenido en las otras pandemias. Desconocemos mucho. En este caso no tenemos un tratamiento conocido. Ahora están en experimentación, como saben, varios tratamientos, curiosamente con fármacos muy antiguos como son antipalúdicos, un grupo de antipalúdicos, y con retrovirales, que son más modernos. Se están haciendo tratamientos ya experimentales con estos fármacos y parece ser que pueden ir en buena línea, pero diríamos que hemos iniciado la pandemia con tratamientos desconocidos. La evolución la estamos aprendiendo, porque era un virus no conocido para nosotros y por tanto no conocíamos la evolución y a través de lo que está ocurriendo nos estamos pues empezando a aprender cuánto
dura la enfermedad en una persona, cuánto tiempo puede contagiar esa persona, etc. Y a la vez no podemos prevenirla porque no tenemos vacuna. Y curiosamente la vacuna va a llegar, dicen que entre 12 y 18 meses, me refiero, va a estar en el mercado, ¿no? Fíjense de todas maneras que siendo siglo XXI y teniendo los conocimientos que tenemos y los medios que tenemos, esta pandemia se va y se ha acabado, está ya desapareciendo en Wuhan, en China, está disminuyendo ya en Italia y en España por un método muy antiguo del siglo XIX, que es el método epidemiológico. Recuerdan ya las experiencias de John Snow en el siglo XIX en Londres como la epidemia de cólera, sin que todavía conociéramos el vibrión colérico. John Snow consigue que desaparezca al darse cuenta que en las diferentes fuentes de la ciudad, allá donde la gente cogía el agua, porque se cogían en fuentes públicas, no había todavía sistemas de distribución de agua por casas, se va dando cuenta en aquellas que está contaminada y las que producen cólera. Bueno, el trabajo de pasar a tomar un agua no contaminada eliminó esa epidemia. Lo vimos con el H1N1. Se terminó la epidemia antes de que apareciera la vacuna. Lo conocimos con el ébola. La vacuna ha aparecido después, ahora se está aplicando en República del Congo, que es donde está la epidemia, pero en el momento que estaba la epidemia no se conocía la vacuna. Sí que con la H1N1, a diferencia con la pandemia, había un tratamiento, que era el Tamiflu, pero no había vacuna y en aquel momento tampoco sabíamos la evolución. El método epidemiológico es el que va a acabar con esta pandemia, lo cual no significa que se siga investigando en vacunas y que se siga investigando en tratamientos. Lo que le decía, la población vulnerable mayor de 65 años, es lo que se está viendo en los países que esta población es la más vulnerable y sobre todo cuanto más edad, es decir, la población de 70 años más vulnerable, de 80 años más vulnerable. Es cierto que dentro de ese grupo poblacional, si no recuerdo mal, el 80% de la mortalidad en los países está concentrada en este tipo de población. Pero eso sí, dentro de esta población, la que tiene patologías previas, sobre todo cardiovasculares, respiratorias y algunas enfermedades crónicas, son la más vulnerable de todas. Por eso también puede haber personas de menos edad, más jóvenes, pero que con estas patologías previas entran dentro de ser una población vulnerable. Porque vulnerable, ¿qué significa? Pues significa esa fragilidad que podemos tener, pero lógicamente factores biológicos, sociales y psicológicos. Yo les estaba hablando ahora, si se han fijado en lo anterior, fundamentalmente factores biológicos, pero sí que hemos visto también que puede haber una vulnerabilidad social o psicológica. ¿Qué poblaciones, por ejemplo, pueden ser más vulnerables, además de las personas de mayores de 65 años? Por ejemplo, las personas sin techo, los homeless. Lógicamente ahí aparecen, se juntan elementos biológicos, pero también sociales y psicológicos, ¿no? También podrían ser las poblaciones residenciales, ya sean penitenciarias, de servicios sociales, porque ahí se uniría otro elemento, la cercanía, el hacinamiento. Y lógicamente en una epidemia de estas o en una pandemia, eso es el problema que ocurre, ¿no? Terminados estos elementos claves, tenemos que hablar también de otra población diferente. Estamos hablando de la población vulnerable ante el virus, ¿no? Pero ya lo vimos en la epidemia de México en la AH1N1. Cuando nos incorporamos a finales de abril del 2009 y en mayo del 2009, a mí me tocó ir dentro del equipo de la OMS para el tema salud mental y apoyo psicosocial y recuerdo que el representante en aquel momento, el doctor Lamy, de la OPS en México, me recuerdo que lo primero que me dijo es cómo podía ayudar al personal mexicano de la OPS que trabajaba todos los días con nosotros en la oficina, porque estaba la Ciudad de México en un confinamiento total, no había nada abierto, solo estaban trabajando el Ministerio de Salud, la OPS
los equipos del CDC de Atlanta, posiblemente la policía y los bomberos, pero todo lo demás estaba cerrado, iglesias, comercios, cines, todo estaba cerrado, hoteles estaban cerrados, concretamente el hotel donde estábamos nosotros estaba cerrado, es decir, estaba apagadas las luces, no había desayuno, no había restaurante, no había nada más que íbamos a dormir por las noches y podíamos pedir algo para cenar en cada habitación de forma individual. Bueno, esa era la situación de México, pero ¿qué ocurría con el equipo de la oficina mexicano? Que por un lado trabajaban todos los días en la emergencia, pero por la tarde tenían que ir a su casa con todo el estrés que tenía el movimiento y el estar primero en el equipo más cercano a los riesgos y por la tarde con la familia, ¿no? Entonces, la situación de estrés del equipo de la OPS era importante, ¿no? Y tuvimos que hacer algunas reuniones grupales para disminuir ese estrés. Y el otro equipo que tenía también una situación de estrés importante en México fue el equipo de virología y de epidemiología, porque todos los días por la tarde tenían que dar resultados e información de lo que estaba pasando diariamente. Y eran personas que trabajaban hasta altas horas de la noche, dormían muy poco y trabajaban todos los días de la semana. Entonces eso también generaba una situación de estrés. ¿Qué ocurre en esta pandemia? Se sabe que los equipos que están más estresados son los equipos sanitarios, los que están en primera línea, ¿no? Porque por un lado trabajan bajo una presión asistencial muy fuerte con parte de las personas que pueden entrar en situaciones de gravedad, en la mayoría de los países sin medios, porque la emergencia ha generado una sobrecarga asistencial, pero la capacidad de tener equipos de protección individual o ventiladores mecánicos, otro tipo de cosas, los países les ha superado, lógicamente, esta sobrecarga, no se encuentran y el mercado internacional está colapsado porque todo el mundo, lógicamente, está pidiendo este tipo de elementos. Eso provoca que los equipos de salud, pero también otros equipos, por ejemplo, los equipos que trabajan en las residencias de la tercera edad, los equipos de servicios sociales, que es donde más, por lo menos en España y Italia, donde se ha producido una mortalidad muy alta en esas personas de edad, pero que aparte de eso estaban en situaciones residenciales donde, lógicamente, una epidemia de tipo respiratorio ha sido muy fácil la contaminación, la mortalidad ha sido muy alta, pero ese personal de tipo de servicios sociales no tenía la protección mínima que tienen los equipos sanitarios, aunque también estén en una situación deficitario. A todo esto se suma que ha habido un esfuerzo prolongado, no solo riesgo, sino un esfuerzo prolongado en ese trabajo bajo presión que lógicamente ha alterado todo tipo de ritmo de la vida de estas personas. Bueno, ¿qué acciones podríamos hacer? Yo voy a plantear aquí 3 niveles de acciones. Como saben, ustedes van a encontrar tanto en la guía del IAS, de la interagencial, o en las de la OMS, esta pirámide, ¿no? Como se fijan, esta pirámide, donde tenemos más acciones que hacer es abajo, en la base, es decir, en todo lo que son los servicios esenciales en la comunidad. Es decir, por ejemplo, las medidas de confinamiento que se están tomando en los países para proteger y cortar las vías de contagio, a la vez, lógicamente, se ha hecho recomendaciones a la población de cómo llevar lo mejor posible el confinamiento. Hay que reconocer que la población en general y los ciudadanos, y es importante decirlo, tienen mecanismos suficientes de defensa para soportar el sufrimiento y soportar estas medidas de restricción de libertad. La gente ha buscado todo tipo de mecanismos para tener actividades durante el día, para tener una actividad física saludable, para intentar tener una actividad nutricional saludable y sobre todo para no perder las redes sociales, sea por sistemas online, sea por las redes de WhatsApp o sea a través de las ventanas de las casas. Es importante que la OMS ha recordado una cosa, se está utilizando en castellano una palabra que no refleja bien lo que se quiere expresar. Se está hablando del confinamiento y cuando tenemos que salir del confinamiento para tener alguna actividad permitida, guardar la distancia física. Pero a veces en castellano se dice que tiene que haber un distanciamiento social. No es así. Tiene que haber un distanciamiento físico. Tenemos que guardar esos 2 metros para que no haya contagio. Pero no un distanciamiento social. Tenemos que escribir, tener cosas, comunicación online, tener nuestros WhatsApp abiertos o el teléfono de casa
o hablar por la ventana con el vecino. El distanciamiento social es un término que en algún momento se está utilizando y es incorrecto. Creo que debemos hablar solo de distanciamiento físico. Bueno, ven ahí la pirámide, va subiendo la pirámide, se va estrechando porque lógicamente hasta arriba de la pirámide llega muy poco. Se está viendo una cosa muy curiosa, que es que están desapareciendo de los servicios sanitarios y de los servicios de salud mental los pacientes, diríamos, frecuentes. Hoy en los centros de salud dicen, no están viniendo los pacientes que vienen siempre, ya sea para el control de una enfermedad crónica, etc. Lo mismo en salud mental. Han disminuido, es decir, es como si las personas que tienen otros problemas, como si hubieran dicho, no es nuestro momento, ahora les toca a los que tienen problemas respiratorios, a los que tienen sospecha de síntomas gripales o parecidos, que por lo tanto puede ser coronavirus. Es como si la gente hubiera dicho, me voy a quedar en casa, que vayan los que lo necesitan ahora. De tal manera que arriba, en los servicios clínicos, hay mucha menos gente, diríamos, gente de la que está yendo de forma regular, y está apareciendo, lógicamente, otro tipo de personas. Bueno, pues he dividido las actividades en 3 grupos. Y he dividido en instrumentos que sean sencillos y que sean instrumentos validados o que pertenezcan a la OMS o organizaciones interagenciales que trabajan con Naciones Unidas o a los países. Población general, los profesionales no sanitarios de primera línea, lógicamente, y los profesionales del primer nivel de atención. Población general. La población general, primero, no está enferma. La población general, de manera general, no está enferma, no tiene problemas de salud mental. Lo que sí que tiene es que lidiar con el estrés durante el brote. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS? Pues la OMS ha hecho este pequeño documento, como ven, es una fiche, un póster, muy sencillo, en que, por un lado, yo no se lo voy a leer, si me están fijando, yo no estoy leyendo las diapositivas, las estoy un poco explicando el contenido de ellas. Si se fijan, hay un primer nivel que hay que transmitir a las personas que, ante una situación de estas, que te sientas triste en algún momento, que estés estresado, que a veces te sientas confundido, que todo eso es normal, son reacciones ante la ansiedad esa de anticipación de lo que nos puede ocurrir, ante las noticias que nos llegan sobre que esto se expande, que nos amenaza, o la mortalidad, ¿no? Miren, recuerdo, este tema ya lo vimos en la epidemia de México, que cuando llevábamos como 11.000 personas aproximadamente detectadas con aquel virus, con aquella gripe, sin embargo, a los call centers que había puesto el gobierno de México para dar información y apoyar a la población, se habían recibido 5 millones de llamadas. Es decir, que un periódico, en aquel caso curiosamente fue un periódico español, que dijo que el miedo se expandía mucho más rápidamente que el virus. Bueno, pues esto es lo que hay que transmitir a la población general. Tener preocupación, estar confundido, tal, es normal. Lógicamente, debemos de hablar de esos temas, no debemos de callarnos, no debemos de guardarlo, no debemos de somatizarlo, debemos de hablarlo con la comunidad, con nuestras familias, etcétera, y lógicamente se han colocado en todos los países también esos teléfonos más de expertos, que uno los puede utilizar también. Pero quiero decir, dentro del ambiente de normalidad de nuestra comunidad podemos hablarlo ya, y si necesitamos hablarlo con algún experto también, ¿no? Después, como dice aquí, es decir, tenemos que mantener todos los estilos de vida saludables, ¿no? No utilizar y no ir a utilizar mecanismos de compensación a través de sustancias que creemos que nos van a relajar, sean psicotrópicos, sean sustancias de contenido alcohólico, sea el tabaco, etc. Yo sí que hay un tema que quiero decirles, porque la diapositiva la tienen, la están leyendo ustedes, pero sí que quiero decirles porque sí que se ha visto que curiosamente no es tan beneficioso, que es, en este momento, me figuro que ocurrirá lo mismo en otros países, pero yo lo digo ya por la visión directa que tengo en España, la información de los periódicos, si yo abro un periódico hoy, no les exageraría que pueda haber 50 o 60 noticias sobre el tema, ya sea unas de tipo técnico, otras de artículos de opinión, de personas relevantes, otros de crítica, etc. Lo mismo la televisión. Bueno, pues ya está viendo personas que dicen que es demasiado, que uno necesita también escuchar cosas que no tienen que ver con esto.
ya sea de música, ya sea de cine, o ya sea una comedia. Pero que tienen que ver otras cosas, porque esta implosión, esta técnica de implosión de informaciones, que aunque nos utilicen la palabra tranquilidad y esperanza, pero sí, la noticia que después nos dicen eso, lo primero que nos dicen es que hay más muertos hoy, aquí, y en el país de al lado, y en el otro país, que hay más gente contagiada, que todo va lento, aunque nos digan a posteriori tranquilidad y esperanza, pues en mucha gente dejan un pozo de sensación de desesperanza y de que quizá esto nos pueda vencer. Está claro que no nos va a vencer, pero es cierto que eso puede ocurrir. Profesionales sanitarios, profesionales no sanitarios que están en la primera línea de atención. En la epidemia del ébola duró mucho tiempo, como saben, duró casi 2 años y pico. Se trabajó mucho, estamos hablando de África, como saben, los sistemas de atención sanitaria, social, etcétera, son muy débiles. Se trabajó mucho con agentes de salud de la comunidad. Vamos a poner entre comillas a qué llamamos agentes de salud de la comunidad. Llamamos a personas de la comunidad que podían tener un nivel de comprensión de las cosas y podrían, por lo tanto, comportarse eso como un agente de salud. No eran profesionales, quiero decir. Bueno, con ellos se utilizó un instrumento muy sencillo que es la primera ayuda psicológica. Es decir, se les formó en esa primera ayuda psicológica, que es un instrumento que se puede enseñar fácilmente en un día, y ellos, lógicamente, daban apoyo a la población de las comunidades de esos países. Bueno, yo he tomado aquí la referencia de profesionales no sanitarios en primera línea un poco con la experiencia europea. Ahora cada uno debe aplicarlo a su país. ¿Yo qué he visto en el contexto nuestro? Pues que están comportándose como profesionales no sanitarios, pero en esa primera línea de atención, pues la gente que está en los servicios sociales, es decir, aquellos auxiliares o profesionales que están en los servicios sociales, sobre todo en las residencias de la tercera edad, están atendiendo a una población vulnerable, que es la de la tercera edad, donde además ha habido mucha mortalidad. Ese grupo de profesionales no sanitarios son un grupo que se podría beneficiar del conocimiento de la primera ayuda psicológica. También en nuestra realidad, las personas que atienden a la población de los sin techos, que es una población vulnerable. Nosotros tenemos, en algunos de nuestros países, grupos de inmigración y sobre todo la irregular, que es la que queda más desprotegida, aunque concretamente en España la inmigración irregular se le ha dado acceso al Servicio Nacional de Salud. Tan solo hay un partido político de extrema derecha que dice que no se les dé atención sanitaria, que se les excluya, lo cual es un error porque estamos en una pandemia y dejar a un grupo poblacional fuera del Sistema Nacional de Salud pues nos puede generar que se generen focos de contagio ya no controlables. Por lo tanto, es mucho más inteligente que toda la población esté bajo el Sistema Nacional de Salud. Pero esta población, estoy hablando de la inmigración irregular, pues en muchos de nuestros países, como es irregular, está también en centros de atención a la inmigración irregular y por lo tanto ahí hay personas que están trabajando con ellos, tanto en la recepción de la inmigración irregular como en la atención a esa inmigración irregular. Y después están las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, que en nuestro caso, y seguro que en la mayoría de los países son los que controlan las fronteras y el confinamiento, pero que también, por lo menos en España, estaba haciendo el montaje de hospitales de campaña, desinfección de hospitales y de lugares públicos y apoyo también a las residencias de tercera edad, ¿no? Y por último, el sistema penitenciario, ¿no? Donde lógicamente hay una población confinada legalmente, pero que lógicamente ese confinamiento y ese acercamiento pues las hacen también estar en una situación de riesgo. Bueno, ¿qué podríamos decir para estos profesionales de primera línea no sanitarios? Ellos tienen 2 niveles de acción. Uno directo sobre personas que son pacientes, es decir, que se contagian y por lo tanto tienen que actuar para hacer, por ejemplo, su traslado a otro sitio. Y en ese nivel de paciente están también la familia o los cuidadores, por ejemplo, serían las residencias de la tercera edad. Y después a nivel global de la comunidad, ¿no? Es cierto que estos profesionales son claves para que
se pueda favorecer que la población tenga una ayuda, por lo menos una primera ayuda psicológica no profesional, una primera ayuda psicológica no profesional. Acciones que pueden desarrollar, además de ese apoyo a las personas que están con problemas del coronavirus, pues lógicamente también a toda la comunidad, estamos hablando del tema de salud mental y apoyo psicosocial, a toda la comunidad que pueda necesitar una atención de salud mental, ¿no? Fíjense, estaba viendo, y les comento este ejemplo, que no sé si es... yo le iba a contar lo que he visto en la prensa estos días, de una persona que aquí en nuestra región de Asturias, que tenemos unas montañas altas, le han encontrado ya hace unas semanas en los Picos de Europa, arriba, en una zona, diríamos, pues muy inhóspita, a una persona que miembros de la comunidad cercana avisaron a las fuerzas de seguridad que había una persona en el monte viviendo. Y fueron las fuerzas de seguridad porque no se puede, diríamos, estar en esa situación y la retornaron a su domicilio en una ciudad, ¿no? Ayer la volvieron a encontrar en el mismo sitio. O sea que volvió a ir a esa montaña lejana, etc. Y a su vez la comunidad comenta, son los mismos que han avisado a la fuerza de seguridad, que era una persona que ya iba mucho a esa zona de la montaña, no ahora, antes de la pandemia, y que tenía un comportamiento pues de vivir ahí a tiempo, etc. Yo he pensado en algún momento, estamos hablando de una persona que está saltándose el confinamiento, diríamos, de una manera así voluntaria porque quiere y de una manera provocativa, o estamos hablando de una persona que igual precisa que se la escuche y se la valore porque igual hay algún problema de salud mental. Y lo digo simplemente por lo que he escuchado, ¿eh? No puedo decir que lo tenga, pero por lo que he escuchado, digo, o he leído a través de la prensa, ¿no? Eso es importante que estas fuerzas, en este caso de seguridad, tengan por lo menos esa actitud de ayuda psicológica porque les puede a veces descubrir personas que igual lo que necesitan es una atención de salud mental más que una sanción o una penalización económica, ¿no? Y lógicamente hay otras personas que ya tienen unos problemas importantes que en estas situaciones pues deben recibir una atención especial, sean enfermedades graves, porque claro, estamos hablando del coronavirus, pero a la vez hay personas con enfermedades graves que necesitan también, no pueden ser olvidadas, ya sea el SIDA, el cáncer, etcétera, ¿no? Bueno, ven ahí los ejemplos de las personas que les estoy poniendo. Bueno, ¿qué pueden hacer estos profesionales? Manejar los principios generales de atención sanitaria, que se los voy a dar ahora, a continuación. Fomentar el autocuidado, hacer ese seguimiento y apoyo. Si ven cosas que ellos no pueden resolver porque no son sanitarios, hacer que sean referidos a los equipos de atención primaria de salud, a las unidades de salud comunitarias o los centros de salud. En muchos casos tienen que hacer conexiones con otro tipo de recursos, ya sea sociales o educativos, etcétera. Depende un poco del problema, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principios generales de esa atención? Pues aquí los tienen. Parte de ellos, ustedes están haciendo un doctorado, una maestría, lo saben, ¿no? El comportamiento siempre tiene que ser de actitud y respeto, se debe observar lo que está pasando, se debe escuchar lo que está transmitiendo la otra persona, debe haber una sinceridad en el trato, se debe transmitir que se les va a ayudar y se debe transmitir que se va a respetar la privacidad y la confidencialidad, ¿no? No se deben hacer valoraciones de juicios o prejuicios sobre las personas, ¿no? Y en esa observación se debe hacer la comunicación verbal, pero también la no verbal. Eso es lo que se debe hacer, es decir, intentar, de alguna manera, decir, colocarse en la posición del otro, ¿no? Porque es la manera mejor de entender lo que está pasando, ¿no? Lo que es ya el comportamiento, la conducta, ¿no? Es más fácil la aceptación de la comunicación si el tono no es autoritario, si el tono es suave y tranquilo, si no se transmite estrés, ¿no? Si hay un contacto visual claro hacia la persona, ¿no? Y si se expresa rápidamente que se quiere ayudar, ¿no? Que se quiere colaborar, que se está con esa persona con la cual tenemos ese contacto, ¿no? Y por último, lógicamente, lo he dicho al principio, en los principios generales, pero es cierto, la confidencialidad y la privacidad. No puede salir de allí lo que se está viendo, a veces son situaciones
complicadas, situaciones personales difíciles, y por lo tanto no se debe eso transmitir, sobre todo en un mundo actual que la transmisión de información corre por las redes sociales de una manera muy rápida, ¿no? Bueno, instrumentos para este grupo de profesionales. La primera ayuda psicológica, del cual creo que he repetido varias veces en esta presentación, y la guía de apoyo psicosocial. La primera la van a encontrar ustedes en la página, yo al final también voy a dar la referencia, de la OMS. La guía de apoyo psicosocial que pongo aquí es de OPS, o sea, de la Organización Panamericana de la Salud. La primera ayuda psicológica, como es de OMS, también la tiene la OPS, ¿no? Bueno, pues la primera ayuda psicológica, aquí está como el resumen, ¿no?, de los 4 pasos que se dan, ¿no? Tenemos que prepararnos sobre, informarnos, por lo tanto, sobre lo que está ocurriendo, y sobre todos los aspectos, las normas que hay sobre los temas, la seguridad, los sistemas que vamos a tener de apoyo, ¿no? Eso es prepararse. Pues vamos a ir a algún lugar, tenemos que tener esa información previa importante, ¿no? Después, los pasos ya presentes en la situación de emergencia es observar, escuchar y conectar, ¿no? Observar, mirar lo que está pasando allá, ver cuál es lo más urgente, las necesidades más básicas, lógicamente escuchar lo que transmiten las personas, qué es lo que necesitan, cuáles son sus expectativas, y por último ya, lógicamente, dar la información, ayudar y sobre todo conectarles con las estructuras familiares y comunitarias. Bueno, los PAP es el acrónimo de la primera ayuda psicológica. Han visto, es un documento. Se puede este documento resumir en una presentación pequeña cara a poderlo difundir a estos profesionales no sanitarios, a una formación, pues eso, tipo, con un sistema como este que tenemos hoy, tipo Zoom. Y como saben, fundamentalmente consiste en esto. Tenemos que reconocer o saber cuáles son las necesidades y expectativas de esa población o de esas personas. Es cierto que lo primero son las necesidades básicas, es decir, hay que dar un alojamiento, hay que dar agua, comida, una información sobre el proceso, y después cuidar y soporte, ¿no? Ya les he dicho antes que era el tema escuchar, proteger y consolar. Y entonces podríamos decir y resumir por qué es importante este tipo de ayuda psicológica, porque vamos a permitir que las personas están más seguras si están en contacto con otras, si están tranquilas y esperanzadas. Están, lógicamente, gracias a la primera ayuda psicológica, si tienen acceso a apoyos, ya sea emocional, dado en esa primera ayuda psicológica, que esa primera ayuda psicológica permita hacer una conexión más con lo social y lo físico, y sobre todo también permitir que las personas puedan controlar un poco su situación y por lo tanto ser sujetos activos de esos procesos, ¿no? Ahora, ¿qué no son los PAP? Y esto es muy importante, pues sobre todo porque estoy hablando con ustedes, que ustedes son profesionales, hay que distinguir. Los PAP no es una consulta profesional, son profesionales no sanitarios. Si la persona precisa una consulta profesional, debe ser derivado ya a otro nivel, ¿se acuerdan la pirámide? A un nivel profesional. Los PAP tampoco son un informe psicológico, son reconocer necesidades y expectativas de la población, pero no es decir, esa persona es una persona que tiene un trastorno obsesivo, que tiene un trastorno compulsivo o que tiene un estrés postraumático. No es eso lo que se pide en los PAP. Y no se les pide en los PAPs a los profesionales no sanitarios que hagan análisis de lo que sucedió, análisis en el sentido psicológico de la palabra, que hagan una cronología psicológica o que intenten buscar la motivación de eso. Eso sería un tema profesional. Por lo tanto, los PAP son para profesionales no sanitarios. Los profesionales sanitarios tienen otro tipo de instrumentos. Bien, la guía de apoyo psicosocial de la OPS se la pongo, y he tenido que poner fotografía de esto, porque lo interesante que tiene, lo pueden sacar lógicamente de la página web de la OPS. Como se fijan ustedes, vuelvo a utilizar el término SMAPS, lo importante es que diríamos que nos hace una cronología
de lo que puede ocurrir en una emergencia humanitaria. No es para una pandemia esto en este momento. Por cierto, les tengo que decir que la primera ayuda psicológica, pues lo acabo de pasar, pero la primera ayuda psicológica, la OPS está haciendo hoy una adaptación al COVID-19. Es decir, la primera ayuda psicológica sería para cualquier emergencia humanitaria, pero se está haciendo ahora algo para el COVID-19, ¿no? Entonces, en estas esferas de apoyo psicosocial, lo que van a ver ustedes aquí es qué ocurre en las primeras, si ven esa diapositiva, 72 horas, un poco lo que está ocurriendo desde el punto de vista psicológico y cuáles serían las intervenciones psicosociales. Si se fijan, son cosas muy sencillas. En la primera ayuda psicológica, por lo tanto, no es una cosa todavía profesional, satisfacción de necesidades básicas, socorro y protección, evaluación de daños. Eso es lo que ocurriría en los, por decirlo, en los 3 primeros días de una emergencia humanitaria, ¿no? Lo va poniendo aquí para el primer mes, 2 a 3 meses y a partir de los 3 meses, ¿no? Y al lado va poniendo ya las intervenciones psicosociales, ¿no? Fíjense muy bien que a partir de los 3 meses ya puede hablar de problemas o de situaciones, a partir de los 3 meses, donde se requerirían ya un tratamiento especializado si esas situaciones no mejoran y donde aparecen ya trastornos que podríamos decir importantes, ¿no? Pero en los 2 o 3 primeros meses ya se puede hablar de intervenciones psicosociales e intervenciones psicológicas individuales. Muy bien. Y por último está el nivel de los profesionales de atención primaria de salud. Este es un término que puede ser confuso, depende del país en el que estemos. Hay países que nivel de atención primaria de salud significan los profesionales no especializados que están en el primer nivel de atención. Pero ha habido algún país, yo concretamente tuve la oportunidad de verlo en Panamá, que en una reunión con los profesionales de nivel de atención primaria de salud llegaron psicólogos y psiquiatras. Y lógicamente mi pregunta fue, ¿por qué? Y es que los psiquiatras y psicólogos en Panamá están en los centros de atención ambulatoria, en los centros de atención primaria de salud. Y por eso se consideraban que eran del nivel de atención primaria de salud. Bueno, cuando aquí hablamos de nivel de atención primaria de salud, lo vuelvo a aclarar, es la atención no especializada que corresponde al primer nivel de atención de un país, es decir, por donde se entra en el sistema sanitario. Para eso, la OMS ha utilizado un instrumento que se llama el MHGAP, es un acrónimo del inglés que significa Mental Health Global Action Plan, o Plan Mundial de Salud Mental, que utiliza 8 condiciones prioritarias en las que se pueden formar este tipo de profesionales para reducir la brecha de salud mental en un 75%. Bueno, ese instrumento inicial, que es el MHGAP, ahora hay una versión que se llama MHGAP humanitario, que es una adaptación del MHGAP para las emergencias humanitarias. Y entonces, en ese sentido, esta guía de intervención humanitaria no trabaja exactamente tal como son las 8 condiciones prioritarias del MHGAP global, sino que al adaptarse a la emergencia humanitaria, pues trabaja temas ya más relacionados con la emergencia humanitaria. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, el estrés postraumático, ¿no? Entonces, esta es una formación ya un poquito más amplia para ese nivel de atención, no es una formación de un día, es un poquito más amplia, no es muy larga, pero que puede servir para empoderar o fortalecer a ese tipo de profesionales, ¿no? Bueno, aquí están las referencias de lo que les he ido explicando, de los primeros auxilios psicológicos, del MHGAP, la guía del MHGAP, la de intervención humanitaria. Les he puesto alguna más, les he puesto la guía interagencial que ha sacado también para salud mental y apoyo psicosocial sobre emergencias humanitarias. Es una pequeña guía que la pueden encontrar en esa referencia. Otra breve también de la OMS sobre los aspectos de salud mental y apoyo psicosocial. Se he puesto alguna referencia más al margen de lo que he hablado. Y ya nada más que terminar con esta poesía de mañana habremos de inventar el tiempo, abrir sus puertas a la luz para que en este cielo que se desmorona crezcan de nuevo nombres como frutos, una semilla de conciliación, de Gerano Talens. Y aquí termino y sé que ya Tom les va a dar la palabra a ustedes y bueno, y a partir de ahora pues ya podemos tener un debate. Y muchas gracias por su atención. Cosas a veces que uno no sabe, ¿no? Pero lo que sé. Bueno, las referencias que ha hecho ya Alejandra me parecen importantes, ¿no? Lo del distanciamiento social es un elemento clave y yo creo que ya lo ha recordado.
Voy a volver porque ella también lo ha tocado Alejandro, lo ha tocado Miriam, el tema de los trabajadores de salud de primera línea. Y una cosa que he hecho un poco en falta en los países que somos más potentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Europeos, es que no estamos acostumbrados a las emergencias y respondemos muy tecnológicamente y técnicamente a las cosas porque aparentemente tenemos más recursos que los países más débiles, por ejemplo, África, ¿no? Y no sé si respondemos adecuadamente. Yo les digo por lo siguiente. Por ejemplo, en esta comunidad de aquí, el apoyo psicológico que se da es que psicólogos de los servicios, estamos hablando de servicios públicos, ¿no? De los servicios públicos de salud mental, tanto psicólogos en formación de esos servicios como psicólogos ya clínicos consolidados, se ha formado un pool que atienden las demandas de la población telefónicamente por el tema del distanciamiento físico. Es decir, que a ese, vamos a llamarle call center, ¿no? Pero sí, es un teléfono donde están estos psicólogos, las 24 horas, uno puede llamar para una situación de estrés o de ayuda psicológica. Por lo tanto, pueden llamar también los profesionales de salud, ¿no? Bueno, es una fórmula, la que hay aquí, en esta comunidad, quiero decir. Hombre, yo no sé si es la mejor. Es cierto que esta pandemia, por el distanciamiento físico, tiene dificultades para otro tipo de alternativas, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, con los equipos que tuvieron esto, tuvimos reuniones presenciales, reuniones grupales, para que se pudiera hablar en grupos sobre las angustias, las fantasías que tenía cada uno, la falta de información a veces sobre un tema, la confusión sobre una información. Esos grupos, diríamos, de debriefing son interesantes para descargar la angustia. Lo he hecho yo también, digo, en emergencias humanitarias, en otras ocasiones, como por ejemplo, en una ocasión tuve que trabajar en Honduras por la muerte de una consultora de la organización a tiros. Entonces, todo el grupo de trabajo, pues lógicamente estaba muy estresado por la violencia reinante en el país, ¿no? Eso es por un lado. Los profesionales de salud sí que se quejan de estrés y lo que le están ofreciendo desde los colegios profesionales es lo mismo, es decir, centros, concretamente el Colegio Nacional de Médicos de España, con el Colegio Oficial de Psicólogos de España, están ofreciendo lo mismo, es decir, un centro de referencia al cual uno puede llamar y recibir una atención. Es lo que está haciendo. Se guarda la distancia física, pero fundamentalmente es telefónica la atención. Escuchaba ayer un tema que me ha llamado la atención, que es la siguiente, y se las voy a transmitir. Una del estrés que está habiendo en los hospitales no solo es estar trabajando con personas que pueden contagiarte, digo porque los profesionales de salud no es la primera vez que se están enfrentando a eso. A lo que ahora se enfrentan de una manera pues con gran sobrecarga asistencial y a veces no con los medios de protección suficientes, pero quiero decir, en cualquier hospital de cualquier país del mundo siempre ha habido personas que pueden contagiar de otras enfermedades. Claro, no el volumen que está habiendo ahora. Pero, por ejemplo, en un hospital de Madrid comentaban que el tema de las personas que fallecen, como hay que hablarlo con la familia y además la familia tampoco puede estar muchas veces presencialmente por el distanciamiento físico, han pedido que los psiquiatras de los hospitales den esa noticia. Claro, esto nos plantea una cuestión clave. Yo viví esa situación en un hospital general cuando trabajaba como jefe de servicio, porque murió una persona del hospital en un accidente de tráfico en el cual iba ella, que era una enfermera de nuestro hospital, y su marido. Ella muere en el accidente de tráfico y su marido queda inconsciente, pero vive traumatizado. Y entonces los compañeros y compañeras del hospital de la enfermera, que era una enfermera de quirófanos, todos preocupadísimos por esa situación, ven que el marido pregunta cómo está su mujer. Todo el mundo le dice que está en otra planta. No le dicen que ha fallecido, sino que está en otra planta, ¿no? Y entonces dicen que vaya al servicio de psiquiatría a decir a la familia, a darle esa noticia y a la vez apoyarle. Y ocurrió una cosa muy curiosa, que todo el mundo se sentía incómodo de hacer eso. Bueno, como me tocó como en mi servicio yo era el jefe, pues tuve que asumir esa incomodidad. Pero cuando me dirigía hacia la habitación de traumatología donde estaba aquel hombre,
vi que había una enfermera supervisora mayor que yo que había hecho mucha cooperación internacional. Y me acerqué a ella y le dije, Lucía, vosotros aquí en traumatología, cuando alguien pasa esta situación, ¿qué hacéis? Y me dijo, vamos a ver, el fallecimiento de una persona, lo mejor y lo que mejor soporta cualquier persona es que se lo diga un familiar, no un técnico. Eso le estoy poniendo este ejemplo en esta situación, es decir, tenemos que, una parte, no digo todo, pero por ejemplo esto, tenemos que intentar que la comunidad sea la que responda a parte de las preguntas que hacemos, ya sea el fallecimiento, la comunicación a una familia del fallecimiento, en esta emergencia o en otras, ¿no? El apoyo a los profesionales por el propio estrés que genera, yo creo que habría que ser más proactivos, si se puede. Es decir, no esperar a que un profesional que esté estresado te llame por teléfono, que querámoslo o no, es una solución, pero no es la solución ideal. El teléfono, querámoslo o no, es mucho más frío, la comunicación no es perfecta, no hay un contacto visual, etc. Por lo tanto, se tendrían que buscar otras fórmulas. Y tenemos que tener en cuenta que el que haya un distanciamiento físico dentro del confinamiento no significa que todo el mundo tenga que guardar el confinamiento. Los profesionales de salud, por lo tanto los de salud mental, también pueden participar de acciones más cercanas. Porque aquí lo importante es sobre todo la distancia física y el lavado de manos, son las dos grandes cosas. Si uno hace eso, no hay contagio. Parece sencillo, pero es así, no hay contagio. Les he contestado lo que sé. Lo que no sé no les puedo contestar. Bueno, seguimos con la otra intervención. Gise, creo que es Marcela, ¿no? Sí, Marcela Arzuaga está anotada. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias, doctora Aparicio. Yo sintéticamente les voy a contar en la experiencia que estamos llevando adelante y dejar abierto a que en algún momento poder supervisar esto, porque la verdad es que tenemos más dudas que certezas con lo que estamos haciendo. Yo coordino la carrera de acompañante terapéutico en la Universidad del Sur, la Universidad Nacional acá, y ante inquietudes de compañeros que estaban en la primera línea de atención, apareció la cuestión de los adultos mayores que estaban solos, que iban a las unidades sanitarias y que no tenían, se les decía que hicieran aislamiento, pero que no tenían posibilidades de hacerla porque su lugar de contacto social era la unidad sanitaria. En eso armamos entonces un proyecto que después tomó forma de programa y participó el PAMI, el IOMA, el municipio de Bahía Blanca, en donde con estudiantes de la carrera de la tecnicatura estamos haciendo abordaje psicosocial, tomando elementos de lo que habló el doctor Aparicio, muy humildemente, porque no lo sabemos, vamos como armándolo, pero en este momento hay 140 estudiantes que están trabajando con duplas, 20 y pico de docentes que coordinamos, y hacemos un enlace porque el abordaje iba a ser psicosocial, pero iban a aparecer problemáticas de la realidad, como que no tuvieran que comer, o no tuvieran alimentos, o no tuvieran cuestiones. Entonces armamos un programa más amplio y empezaron a participar instituciones que pueden dar respuesta a eso. Estamos en este momento iniciándolo, con más dudas que certezas, vuelvo a esto, tratando de sostener el elemento del aislamiento como fundante, y sin ser profesionales de salud, bueno, tratando de abordar y de acompañar este proceso. Estamos en este momento en pleno trabajo de esto. Yo lo que quiero en realidad es voy a incorporar todos estos elementos que planteó el doctor Aparicio y bueno, dejarlo un poco abierto que en algún momento pueda ser supervisado porque lo hicimos así, de manera que lo vamos construyendo con fundamentos, pero como podemos, ¿no? Sí, no sé si hay alguna pregunta más aparte de la de Marcela. No tengo otro pedido de pregunta, de palabra. Bueno, yo creo que lo que ha contado Marcela es lo
la clave, ¿no? Adaptarse y contextualizar lo que uno hace. Yo, miren, la primera vez que me tocó ir a una emergencia, que era una inundación en mi vida, quiero decir, salí con los instrumentos que llevaba, iba pues diciendo, ¿qué voy a hacer yo allí? Porque el tema es que, si se han fijado, tenemos una serie de instrumentos, pero lo que nos vamos a encontrar no es nunca lo mismo. No es esto como el trabajo cotidiano que hacemos, que decimos, bueno, vamos a tener un problema de salud mental de tal tipo, una esquizofrenia, o un trastorno de la infancia, de la conducta, un trastorno de alcohol, pero tenemos ya una cierta homogenización de lo que puede ocurrir y también una homogenización de nuestros instrumentos. En una emergencia uno se encuentra de lo más variopinto y no hay ninguna igual. Y no hay ninguna igual. Por lo tanto, ¿cuál es lo que hay que hacer? Yo, de todo lo que aprendí, es que la escucha te permite entender lo que ocurre al otro lado. Y permítanme que les comente un ejemplo muy demostrativo de lo que quiero expresar. Fue en una emergencia en Costa Rica en la que no fue grande en cuanto al territorio, un volcán se desprendió por un movimiento sísmico una montaña y taponó alrededor de 3 o 4 o 5 pueblos. Es decir, no fue una gran extensión, no fue de esas emergencias que aparecen en la prensa mundial, ¿no? Posiblemente mucho más localizada. Pero es cierto que aquellas poblaciones quedaron arrasadas, es decir, que las personas que estaban allá murieron. Es decir, en esas 3 o 4 poblaciones murió gran parte de la población. La que se salvó es que estaba fuera de allí, trabajando en otro lugar, etc. Eran unos lugares rurales, ¿no? La gente trabajaba sobre todo en el campo. Cuando nos desplazamos, pues a las 24 o 48 horas, mi base era Panamá, tenía que desplazarme al país. Cuando nos desplazamos a ver los albergues, que es donde se había refugiado la gente que se había salvado, pero que ya no tenía casa, lógicamente, nos encontramos con una situación muy curiosa. Iba conmigo una persona del país, entre otras, iban más, pero había una persona del país que tenía que ver con la psiquiatría, que a los lugares que llegó preguntaba, ¿han encontrado mucho estrés postraumático? ¿Han encontrado muchos problemas de salud mental? Y la gente decía, pues no, aquello había ocurrido hacía 24 o 48 horas en la emergencia, ¿no? Lógicamente nadie iba a decir que había un estrés postraumático, problemas de salud mental, no sé, bueno, ya preguntaba si esa persona, ¿no? Cuando llegamos, uno de los sitios que llegamos fue un centro de salud y nada más encontrarnos con el médico del centro de salud, le podía preguntar lo mismo, dijo el médico, no, yo no he visto más problemas de salud mental, etc. Entonces yo le pregunté a él, ¿usted ha visto algo diferente a antes de la emergencia? Y me dijo, sí, estoy viendo una cosa muy curiosa. Mire, los enfermos crónicos no están viniendo, o sea, los que, bueno, se han salvado, lógicamente, claro, está hablando de la gente que se había salvado. El que tenía diabetes y venía por su control de glucemia, el que tenía hipertensión y se controlaba la hipertensión, han dejado de venir. Y nos han aparecido un tipo de personas distintas, dice, y nos puso un ejemplo. Mire, un campesino el otro día, que trabaja en el campo solo con sus animales y cultiva las tierras, vino y dice que tiene ardor de estómago, que no duerme por las noches, que está inquieto. Y el médico le preguntó por qué y dice, le había entrado miedo, ansiedad, angustia, porque pensaba que como trabajaba solo en el campo con los animales, pensaba, si vuelve a ocurrir lo mismo y me cae tierra encima, ¿quién me saca de ahí? ¿Qué estaba haciendo aquel hombre? Estaba somatizando su angustia, su temor, etc. Ese era el problema. ¿Quién lo descubrió? Nadie de nosotros. Lo descubrió el médico de primaria, que nos contó, cuando se le preguntó, lo que estaba viendo. Ese era el problema que había que resolver. ¿Cuál fue el otro? En los albergues lo mismo, no había estrés postraumático, no había tal. Entonces le preguntamos en un albergue, ¿qué es lo que pasa aquí? Y dice, pues sí que hay a veces pequeñas peleas. ¿Y quiénes son las personas que están aquí en un albergue? Dice, en este albergue todos los que hay, era Costa Rica, son nicaragüenses. Y eso, dice, porque esto es una zona de campo.
los costarricenses que se han salvado han ido con sus familias de San José o de otros sitios. Los que estaban trabajando en el campo como temporeros eran nicaragüenses irregulares. Están en el albergue sin ningún tipo de ayuda social y sin saber qué va a pasar, porque por un lado han perdido donde vivían, han perdido el trabajo, están en una situación irregular en el país y están en un albergue y está apareciendo la tensión, porque, por ejemplo, nos contaban, hay aquí un padre con unos hijos que uno, no sé si el padre o los hijos, decían, yo me vuelvo a Nicaragua, pase lo que pase, y otros decían, no, nos seguimos quedando aquí. Bueno, esos son los tipos de problemas que pueden aparecer, digo, en esa emergencia, en otros aparecerán otras, ¿no? ¿Cuál era el tema? Que hay que preguntar y que hay que escuchar lo que pasa, y sobre eso hay que trabajar, no sobre cosas prefijadas, ¿eh? No sobre nuestras expectativas profesionales. No respondo totalmente a lo de Marcela, pero me parece que están haciendo bien, es decir, están viendo cuáles son necesidades de la población, lógicamente las básicas son en este momento son importantes, y a partir de ahí están haciendo un trabajo coherente. Seguro que el trabajo va mejorando poco a poco, ¿no? Tengo 2 pedidos de palabra, de Robert en primer lugar y después Sandra. Muy bien. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto, Robert, perfecto. ¿Qué tal? Un gusto reencontrarme con algunos compañeros de la generación. Para los que no me conocen, yo en este momento estoy en Montevideo, y un poco desde ahí, desde Uruguay, es que quería comentar algunas cosas, y la verdad que una alegría escuchar a Víctor, que hacía años que no, no nos veíamos y no nos escuchábamos desde las clases allá en Lanús, así que Sí. realmente una alegría. Qué bien que vienen estos encuentros. Nosotros, primero, como señalar que me alegró pila escuchar algunas cosas que nosotros venimos trabajando acá. Creo que ahí hay una convergencia teórica y epistemológica, ¿no?, importante. El tema acá se está hablando mucho del aislamiento social, ¿no? Y nosotros estamos insistiendo mucho en que se debe de hablar, no se debe confundir distanciamiento físico con aislamiento social, pues justamente para poder sostener el distanciamiento físico es necesario justamente estrechar el lazo social, comunitario, de los afectos, ¿no? Entonces, no confundir ambos términos, que no es solamente una disquisición semántica, sino que atrás hay una noción performativa de cómo se construye la realidad. Nosotros nos venimos encontrando, bueno, yo trabajo principalmente en la universidad, en el tema personas mayores, coordino un centro interdisciplinario de envejecimiento junto con otros compañeros, y en psicología. Y nos venimos encontrando con dos dificultades, bueno, hay muchas dificultades sin duda, pero quería señalar dos que son las que vengo viendo más en los campos que ando yo. Una tiene que ver con los equipos de trabajo, ¿no? Yo creo que ahí Víctor planteaba una serie de pautas de trabajo. Nosotros lo que nos venimos encontrando es, por un lado, lo que plantean los equipos que están trabajando en la primera línea, sean de salud, sean sociales, como los que trabajan en refugios, como los que trabajan en centros de larga estadía de personas mayores, o sean los que trabajan en las policlínicas. Y por un lado lo que nos plantean es como que están abrumados con el hacer, y no están encontrando ningún espacio para pensar. Es como una especie de ola, de tsunami, la lógica que está imperando en este momento de distanciamiento físico, y la lógica del contagio viral, biológico, de este virus, que está impregnando justamente esto que se planteaba recién, ¿no? El fuerte contagio del miedo en el plano social, subjetivo, que está generando tanto daño como el daño que está generando el virus en el plano biológico. Entonces, por un lado, el tema de cómo generar estrategias de los equipos para poder pensar y también sostenerse en su trabajo, porque yo veo que muchas de las herramientas que hay, los manuales que hay, apuntan a un plano muy individual de las personas en los equipos, y cómo se pueden generar espacios de pensar en los equipos, sostenerse en esto, ¿no?, del distanciamiento físico, cómo se puede sostener estrechando el lazo comunitario, social. Y por el otro lado, en la población de mayores, una cosa que nosotros, por lo menos, venimos trabajando acá fuertemente,
es el tema del estigma y la discriminación, ¿no? Sabemos que primero que las personas mayores son un colectivo altamente heterogéneo, hay personas mayores que viven muy bien, yo que sé, podría nombrar a todos los expresidentes de nuestro país, y podríamos nombrar seguramente a los presidentes y expresidentes de Argentina, que son personas mayores, y que no se las toman dentro del grupo de personas mayores. También hay otros empresarios que son personas mayores, hay personas de clase media que son personas mayores que tienen acceso en su hogar, que tienen techo, hay personas mayores que no tienen techo, hay personas mayores que viven en la calle, hay personas mayores que tienen trastornos cognitivos, o sea, es un colectivo altamente heterogéneo, y muchas veces se piensa como que fuera un colectivo homogéneo. Lo que venimos trabajando acá, y lo traigo como aporte, como para pensarlo, es como primero señalar eso, ¿no? Que las personas mayores son un colectivo heterogéneo, y segundo, tratar como de cambiar ese mensaje. Acá básicamente el mensaje social que se viene dando es como que son un grupo de viejitos atemorizados que están abajo de la cama y que hay que cuidarlos de que no salgan de ahí mientras pase esta ola del virus. Y seguramente hay muchas personas que están muy fragilizadas y muy vulneradas en sus derechos ya de antes, y que esto genera una mayor vulneración de derechos. Pero también hay otras que tienen mucho para dar, y nos parece como estrategia política, por lo menos lo que venimos impulsando nosotros, no sé qué suerte correremos, generar como una visibilidad de las personas mayores en su heterogeneidad y también en su responsabilidad y en sus aportes a esta situación. O sea, no solo tomarlos como sujeto de atención y de asistencia, sino generar el rol que pueden cumplir las personas mayores en esto en la sociedad. Es un debate discursivo sin duda, pero que claramente qué rumbo va tomando este debate va a generar políticas y va a generar prácticas concretas y lugares concretos. Entonces, respetando a aquellas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, empezar también a distinguir eso, porque creo que pensamos que por ahí hay todo un aporte de las personas mayores. Por ejemplo, un ejemplo que poníamos ahora, hay personas mayores que son las pocas que mantienen el oficio de costura en las máquinas de coser antiguas. Muchas de ellas se han puesto a hacer tapabocas. Hay personas mayores que cuidan a sus nietos y que ahora están en distanciamiento físico y dicen, yo no puedo cuidar. Decíamos, bueno, pero capaz que los podés llamar y contarles un cuento antes de dormir por teléfono. Claro, tiene que tener un teléfono esa persona y la posibilidad de hacerlo, pero a lo que voy es que nos parece que el apunte principalmente pasa por desmontar los prejuicios en esto que se instalan fácilmente y ubicarlos en otros lugares. Entonces, bueno, por ahí van esas dos inquietudes, interrogantes, compartir el tema de los equipos de trabajo y la dificultad para pensar y la necesidad de generar esos espacios para pensar más allá del hacer, y el tema de aprovechar a tratar de combatir los prejuicios sobre las personas mayores y ubicarlos como sujetos de derecho con sus potenciales. Gracias. Gracias, Robert. Espero que haya otra persona también que quiera hablar, ¿no? Está Sandra, y a continuación pidió también la palabra Fausto. Y ahí terminaríamos, Gise, porque estamos capaz que excedamos. ¿Cómo se llama? Que no quiere drogarse. Alguien que quiere y se anote lo más pronto posible, porque no queremos tener una cuestión de apuro tampoco, pero es cierto que también los tiempos virtuales. Hola, buenas tardes. Sandra, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Sandra, trabajo en un centro de prevención. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a los adolescentes que tienen problemas de adicciones o que es su tiempo de abstinencia? No he oído la pregunta de Sandra. Sé que habla de prevención de adicciones o algo así, pero no la he oído. Escucha muy mal. Hola, sí. ¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes con su problemática? ¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes que están en su abstinencia? ¿Cómo podemos hacer para tener un adolescente en el domicilio del hogar? ¿Cómo podemos ayudarlo? Yo trabajo en un centro de prevención. ¿De dónde, Sandra? ¿De qué zona?
Ushuaia, Se corta, ¿desde Ushuaia nos estás hablando? Ushuaia, sí. Ok, gracias. No, por favor. Y seguiría Fausto, y hay una intervención en el chat de Rosario Ferreira que dice que, bueno, que le hace un poco de ruido la relación también al ejemplo de esta persona que se iba a conectar con la naturaleza, y dice: me pregunto qué pasa con aquellas personas que cuidan su salud con otros recursos medicinales tradicionales o naturales, a los que se le agrega además el distanciamiento físico, que se comprende la imposibilidad de acceder a ella. Como la persona no pidió la palabra, es que leo la intervención en el chat, y seguiría Fausto. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Fausto, trabajo en una clínica de rehabilitación integral en Capital Federal, y muchas veces quienes llegan a estas clínicas por internaciones prolongadas son pacientes que tuvieron algún accidente cerebrovascular o afecciones que implican una internación de mucho tiempo. Lo que el distanciamiento físico genera en este tipo de pacientes, sobre todo, es una repercusión en lo anímico que impacta directamente en la continuidad de esta rehabilitación, que tiene que ver más con lo físico y con el área de salud mental, más que nada con lo neurocognitivo, aunque bueno, en este momento se tiende más a un apoyo y un acompañamiento de la situación. Me quedé pensando en lo que dijo el compañero Robert acerca de lo heterogéneo de la tercera edad, y el cómo muchas veces la tercera edad se piensa como un todo que prácticamente parece algo a salvar, como algo residual si se quiere, y en el cual muchas veces quienes lo dictan de este modo podrían tranquilamente formar parte de este grupo de tercera edad, y sin embargo no se reconocen de esto. Pero bueno, básicamente mi pregunta era, ya que lo anímico repercute directamente en la rehabilitación, y la no rehabilitación repercute directamente en lo anímico, entendiendo lo anímico venido abajo por este distanciamiento físico con la familia, sobre todo por la falta de contacto, lo que vulgarmente llamamos el mimo, ¿no? El mimo del nieto, el mimo de la pareja, y la dificultad y la distancia que la tecnología y la tercera edad parecieran tener, porque muchas veces nosotros por este medio podemos manejarnos, digamos, dentro de todo bien y suplir ciertas fallas, pero con la tercera edad eso muchas veces, no con toda la tercera edad, repito, pero sí con el grupo que en este momento me toca atender a mí, con la mayoría de los pacientes, genera una distancia muy grande. Entonces, preguntarle a Víctor, de paso agradecerle por este encuentro, preguntarle algunas estrategias para poder generar un otro acercamiento de los pacientes con los familiares, y asimismo se me ocurre también pensar en qué efectos va a tener en el largo tiempo, en el largo plazo, la famosa cuarentena y el encierro, tanto en pacientes con internaciones como en lo social y cotidiano de todos nosotros. Bueno, eso, gracias. Bueno, voy a... Víctor, perdón, Sí. Víctor, hay una última pregunta y ya Muy bien. cerraríamos, de Fabián Licoraz. Vale, muy bien. Sí. Fabián, Te ¿no? escuchamos, Fabián. Ahora sí. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por todo su aporte. Yo tengo de formación enfermería y tenemos una situación bastante crítica en este momento con todos los colegas que están trabajando en la trinchera. Si bien he trabajado en estrés postraumático, me he formado con la gente del Prosamic en estrés postraumático,
y la escucha es fundamental. Las escuchas varían mucho de un sector a otro. Algunas tienen que ver o están relacionadas con el temor a la pandemia propiamente dicha, y otras a la inadecuada provisión de elementos de bioseguridad. La consulta específica es, yo soy payaso, ¿sí? Payaso de hospital. ¿Qué pasa con la desdramatización en estas situaciones? Puede ser un elemento productivo, según su mirada, o puede ser un elemento que puede obrar en contra en situaciones de este nivel de estrés. Gracias, doctor. Bueno, la verdad es que no sé si el del doctorado voy a tener lo que hacer yo, porque vaya preguntas más complejas que me han hecho. Si paso este examen... Bueno, primero, Robert, mucho gusto en volverte a ver. Has contextualizado muy bien, que lo hemos hablado al principio, de que la pandemia hay que contextualizarlo, porque tú vives en un país que junto con Cuba, Uruguay y Cuba son los más envejecidos de la región, de la América Latina. Es decir, está claro que posiblemente igual si habláramos con Cuba nos sacarían también el tema de la población envejecida, porque es importante, ¿no? Hay países, lógicamente, que no van a tener ese problema porque son países muy jóvenes, ¿no? Algunos de los más débiles también de la región de las Américas, ¿no? Me pongo en la cabeza a Haití, por ejemplo, ¿no? Es muy joven. Pero lógicamente Uruguay no, ¿eh? Concretamente, esta semana he escuchado a vamos a decir, una persona de la tercera edad de Uruguay, que es el presidente Mújica, en una entrevista aquí en la televisión española, a un hombre que parte de nosotros nos agrada escucharle por su cabeza tan brillante, ¿no? Pero es cierto, sí, el tema de la tercera edad, tú has tocado un tema que yo no he tocado antes, pero creo que es clave, que es el estigma. Tú lo has tocado respecto a la tercera edad. Es cierto que el estigma se está arrastrando en todas las epidemias y en todas las pandemias, porque en la de México, por ejemplo, inicialmente Estados Unidos lo colocó como un problema de este país que es un poco más pobre que nosotros y que tiene más problemas de salud pública, mexicanos, ¿no? Pero después resultó que el primer caso de esa epidemia de H1N1 se había producido en Estados Unidos y después se produjo en más países, ¿no? Se sabe también que en esta pandemia ya había un primer estigma, que ha sido lo del virus chino, que lógicamente la OMS dijo es el COVID-19, nada del virus chino. Ha habido países en donde, por ejemplo, en nuestro país ha habido en algún momento algún tema con población gitana que han hecho algún acto y ha habido alguna contaminación. Entonces, el estigma de la población gitana propaga, por decirlo así. Y posiblemente lo va a haber en otro tipo de temas, pero es cierto que la población mayor de la tercera edad puede ser estigmatizada. Incluso, no sé si en sus países se ha producido esto, pero aquí se ha discutido mucho el tema de las UCIs ante la sobrecarga. Un poco el tema es, ¿y si tengo que decidir a quién le coloco un ventilador mecánico y le llevo a la UCI dada la escasez que hay de recursos? Y entonces se ha visto un vídeo en el que un médico de un hospital estaba explicando que hay que elegir al que más posibilidades tiene de vivir. Y lógicamente se ha abierto una polémica importante, ética, ¿no? Porque hasta ahora, que sepamos, no ha habido que llegar a eso, pero si empezamos a hablar de estos temas, de estigmatizar a la vejez como aquellos que, bueno, tienen menos posibilidades de vida, que producen menos, etcétera, pues lógicamente podemos llevarnos a temas éticos complicados y difíciles, ¿no? Yo, entre otras cosas, por lo que he visto en España, soy una de las poblaciones de riesgo, por lo de la tercera edad. O sea que en ese sentido me siento muy solidario. Bien, vamos a ver. Las otras planteamientos, lo estoy haciendo un poco rápido, ¿no? Hay uno que no lo he entendido muy bien, que es el descrito, pero bueno, ya lo preguntaré después. Sandra, lo de la prevención. Vamos a ver, la atención a las personas con problemas de salud, no del COVID-19, sino con problemas de salud, que la precisen, tiene que ser como antes. Es decir, eso no se debe cortar en una pandemia. Como antes, con las medidas de protección. Yo he visto algunas personas que han tenido problemas de salud, no relacionados, lógicamente, con el COVID, que han recibido la misma atención que recibían antes. Eso sí, lógicamente, con medidas de protección, en el sentido de que en el centro de salud ahí se guarda la distancia, o en el centro de salud mental, la distancia física, hay guantes, hay mascarillas en la relación, etcétera. Todo eso sí.
quiere decir esto que la prevención, en ese caso, por lo que he entendido, de los adolescentes con problemas de sustancias se tendría que hacer como antes de la pandemia. Claro, es un poco más complejo porque hay que tener unas medidas en un contexto de medidas de protección, pero eso no debería de cambiar la atención si es necesaria. Otra cosa es que una atención pueda ser pospuesta, que ocurre en algunos casos. Saben que hay intervenciones quirúrgicas menores que se están posponiendo, lógicamente, para no introducirlas en este sistema, ¿no? Fausto hablaba del tema de la rehabilitación integral. Entendí que tenía que ser en un ambiente de problemas más neurológicos o más físicos, ¿no? Bueno, ahí sí que sí, claro, está surgiendo un problema. Aquí también se ha hablado mucho de las personas con demencia confinadas, ¿no? Y cómo una persona con demencia se la puede explicar que no va a salir a la calle, que no puede hacer una serie de cosas que hacía antes. Es complicado. En un accidente cerebrovascular, en otros temas neurológicos, igual es menos complicado, pero sigue siendo que, claro, hay que disminuir esas posibilidades, esas restricciones. Hombre, a mí me parece que, Fausto, que planteabas algunas ideas adecuadas. Una es la tecnología, es decir, la tecnología nos puede permitir que esa distancia física no se convierta en social, que es lo importante para este tipo de personas, ¿no? Es decir, puede estar en una residencia, pero puede con la tecnología, vía Skype, no estoy hablando de igual del demente senil, pero sí del accidente cerebrovascular, con el Skype o con el WhatsApp, etcétera, poderse comunicar con la familia. Y después el personal de atención, lógicamente, es un cierto sustituto de la parte afectiva, ¿no? Yo escuchaba, el otro día me hablaba con unos compañeros de una comunidad terapéutica de salud mental que abierta, pero que ahora han tenido que cerrar, es decir, que la gente no puede salir a la calle, ¿no? Sí que me dijeron que 2 de las personas no soportaron y tuvieron una crisis aguda y tuvieron que ser ingresadas en una unidad aguda del Hospital General. Lógicamente, puede ocurrir eso. El resto de la comunidad soportó, son 25 plazas, soportó bien el confinamiento, pero 2 personas se descompensaron. Entra dentro de las posibilidades, ¿no? La de Rosario después es que tengo que aclararla porque no entendí muy bien la pregunta. Y Fabián, el tema de enfermería, a mí lo de la desdramatización me parece muy bien. Yo creo que vamos a salir, bueno, lo digo también porque habéis planteado alguno de vosotros, vamos a salir de esto, es decir, yo he visto situaciones, la emergencia humanitaria más dura para la población, me refiero, que he visto yo, ha sido el terremoto de Haití, de murieron 250.000 personas en 2 o 3 días. El terremoto murieron casi todos y después unos pocos días más los que iban muriendo en los hospitales. Y yo vi que la gente sufrió, lógicamente, es que la gente perdió familiares, pero es que perdieron las casas, perdieron la red social, perdieron casi todo lo que tiene una comunidad en un ambiente que es el país más pobre de la región. Y sin embargo, la gente, y es lo importante que tenemos que transmitir, tenemos una gran capacidad, así como tenemos un sistema inmunológico, y por eso la pandemia a un 80% de la población la supera, diríamos, de buena manera, porque el sistema inmunológico funciona. Es cierto que hay una población vulnerable que no lo supera, y hay una pequeña población, 4% o menos, depende de la región, que muere. Pero en el tema del sufrimiento tenemos capacidades para soportarlo. Es cierto que las personas más vulnerables son las que sí que necesitan más nuestro apoyo. Por lo tanto, el tema de la desdramatización a mí me parece que es importante, porque además, fíjense un poco que respecto a las otras epidemias, el hecho de haber pasado por países muy potentes económicamente, es decir, con muchos medios de comunicación social, con mucha capacidad de comunicación, yo creo que a veces uno lee lenguajes realmente apocalípticos, y eso no es bueno para nadie, no es bueno para nadie. Es cierto que aquí también, vamos a ver, en una pandemia como la actual, en donde tiene tanta visibilidad social, también entran muchos, no muchos, algunos que esto lo ven para mejorar su posición social o económica. Yo les digo, ha habido muchas donaciones en el mundo para que esto se solucione, pero he visto alguna situación, que no voy a comentar, muy pequeña, en que hay gente que invierte en esto porque tiene mucha trascendencia social, pero que saben que van a recuperar ese dinero a través de ciertos negocios que tienen que ver, lógicamente, con la imagen pública. Es decir, que su pequeña inversión, diríamos, altruista, va a ser
lógicamente recompensada en sus negocios hacia el público. Bueno, hay también en este lenguaje apocalíptico también intereses sociales y políticos de unos contra otros. Es decir, hay otros intereses que ya no son tan nobles, por decirlo de alguna manera, tan honestos, ¿no? La desdramatización a mí me parece que es importante en una parte importante, lo cual nunca hay que perder el sentido de realidad. Es decir, hay una población que fallece, hay una población enferma y hay una población vulnerable, social, biológicamente y psicológicamente, ¿no? Lo de Rosario es que no lo entiendo muy bien, lo he estado leyendo, pero no entendía muy bien cuál era la pregunta. Sí que leí algo de los tratamientos más tradicionales, porque yo cuando había hablado de esta persona que estaba en la zona de los picos de Europa, no lo hablaba que me llamaba la atención, que era una persona que repetía su conducta y que lo que hacía la sociedad es castigarla como una conducta de rebeldía. Y a mí me parecía que si hacía esa conducta había que preguntar por qué. ¿Podría ser una persona peculiar o podría ser una persona con un problema? Porque es distinto. O sea, no se resuelven las cosas sancionando a una persona de manera repetida por una conducta repetitiva. Yo explicaba eso, pero no sé, Rosario, exactamente con esa pregunta, no sé, no sé exactamente lo que me quería preguntar más. Sé que desde que habla en voz alta un poco expresando eso. Bueno, Víctor, te queremos agradecer muchísimo por tu compromiso, por la tarea de haberte puesto a preparar esta presentación para todas y todos nosotros, y por lo valioso que es escuchar, digamos, desde alguien que tiene tanta experiencia, un posicionamiento ético que dice, no hay saberes preestablecidos, esta es una situación inédita, no hay saberes hegemónicos que vienen desde los países del norte, sino que tenemos que construir en cada situación, desde la perspectiva comunitaria, las soluciones a los problemas, en este caso del sufrimiento, ¿no? Entonces me parece que ha sido, además de que hemos aprendido mucho, un estímulo, entiendo, para que Marcela, Robert, Sandra, Fausto y Fabián pudieran compartir sus valiosísimas experiencias. Creo que este espacio tiene por objeto poder compartir las experiencias, conocer las experiencias que hacen otros, aprender. Esto que Marcela planteaba como supervisión, yo lo llamaría algo que hace muchos años trabajamos, que eran en momentos como este, como vos decías, Víctor, de encontrar soluciones o reuniones colectivas, algo que se llamaba elaboraciones compartidas, que es como juntos, cada uno desde su experiencia y desde su práctica puede, digamos, favorecer que las prácticas que desarrollemos o todas las tareas que desarrollemos, lo hagamos lo mejor posible. Así que muchísimas gracias por la posibilidad de este encuentro, la posibilidad de que todos podamos sentarnos a pensar, como bien decías, no estar haciendo, sino pudiendo pensar esa perspectiva. Tenemos ganas de seguir, lo invitamos esto a hacerlo una vez por semana, y además armar red. De hecho, Sandra, si vos querés, hay un grupo de trabajo del doctorado, la maestría y el Centro de Salud Mental que está trabajando con consumos problemáticos, y que te podemos contactar con ellos también, porque están pensando cómo hacer mejores intervenciones. Así que solamente queda decirte, Víctor, que no sé cómo te agradecemos, aparte de que hayas sido vos el que haya iniciado este espacio de conversación aquí en la Argentina, pero con colegas de distintos países, porque bueno, acá habló Robert de Uruguay, pero nosotros tenemos estudiantes y están participando, que son, yo acabo de ver que son de Venezuela, que son de Ecuador, que son de Brasil, que son de Chile, y que participan como de esos de muchos otros países que comparten con nosotros. Entonces también poder pensar en una respuesta latinoamericana. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Alejandra, a la universidad. Sabes que me encanta estar con vosotras. Además es un curso tanto el de doctorado como de la maestría, y yo siempre, me dice mi mujer, que me estimula mucho eso, porque me rejuvenece mucho el poder hablar con gente interesante y que siempre plantea cuestiones claves, ¿no? Desde aquí solo cuídense todos, que hay que cuidarnos en esta pandemia, y que sigan adelante y que disfruten de su doctorado y de su maestría. Pues nada, un beso para todos. Dar recuerdos también a
Emiliano, Valeria, que no la acabo de ver por ahí, a Tom, bueno, a todo el equipo del Aldanús que habéis estado ahí apoyando esta transmisión. Bueno, esperemos cuando pase esto poder volverte a ver aquí de vuelta dándonos clases en el doctorado, y seguramente vamos a volver en este tiempo a pedirte compartir, si vos tienes ganas, algún otro espacio para pensar juntos. Y cuídate mucho, mucho, un beso a María José, y una alegría que haya generado este clima tan afectivo en la transmisión de conocimiento. Muy bien, pues nada, encantados. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.